muchas gracias por venir a la Universidad Nacional de Quilmes. Estamos haciendo la segunda temporada de Oír la Historia. Esta vez dedicado a los 40 años de democracia. Decidimos en este ciclo hablar de la música en la democracia. Y me gustó la idea de venir a hablar con vos de los 90. Nos conocimos en los 90. Empezamos a trabajar juntos en los 90. Así que tenemos muchos recuerdos en común de lo que pasaba en la música en esa época. En una época en la que, bueno, hay muchos ya trabajados sobre la cuestión histórica. Pero, como siempre, ¿dónde empezamos a contar esta historia? Se me ocurrió empezar por un lugar distinto, que no sea solo la globalización, sino 1992, que fue el 5º centenario del descubrimiento de América, y una canción de León Gieco que habla de los 5 siglos igual. Toco un poco la melodía para acordarnos. Es un tema, recién lo estaba probando, es muy lindo como melodía, y además la letra tiene esa combinación música y letra es tremenda, ¿no? Igual, ¿no? 5 siglos igual. Esta canción se habrá transformado sin duda en uno de los himnos, no solo de ese momento, con todo lo que significaba hacer una canción así, en ese momento que se empezaba a hablar de la cuestión de los pueblos originarios, y que era una novedad para la época, si bien había un montón de gente que venía hablando desde los 70 sobre la reivindicación de los pueblos, pero esa canción creo que fue un antes y después en la toma de conciencia de ese tema, de poner ese tema de los pueblos originarios nuevamente en discusión, en agenda. Sí. Además de lo que, de toda esta idea, ¿no? del cambio de nombre también del día de la fecha del 12 de octubre. En esa época, casi un año después también, de hecho, los fabulosos Cadillacs sacaron 5º centenario, claro. Que también era de una manera un poco todavía mucho más... podríamos decir, más como una especie de bandera de resistencia. Decían, no hay nada que festejar, ¿no? Claro. Pero acá en esta canción, de hecho, ya León Gieco, desde el primer verso plantea cómo está la situación de los pueblos. Sí, soledad sobre ruinas, sangre en el trigo rojo y amarillo. Sí, es tremenda la canción. Y estaba pensando en Gieco, si hablamos de una historia de la música argentina en democracia, Gieco la ocupa toda, digamos. Podríamos hablar de él en todas las décadas. Sí. Y estaba pensando... ¿Te acordás cuando hizo toda esa movida con Santa Eulaya de Ushuaia a La Quiaca? O sea que yo creo que él ya había tenido un encuentro, bueno, con Leda, ¿no? O sea que hay una historia de él también ahí, ¿no? Sí, creo que ahí, un poco en ese disco también, Mensajes del Alma, bueno, creo que se condensa un poco todo ese viaje que decís vos de Ushuaia a La Quiaca, la reivindicación también de una identidad. Él siempre tiene su origen en el rock también, ¿no? Claro. Pero a la vez esos 80 lo marcaron muy fuerte con el tema de la música folclórica. Y a partir de ahí un poco Gieco se transforma en una especie de puente de toda esa identidad, podríamos decir latinoamericana y argentina en términos de sonidos y de músicas, y esa vertiente rockera que tenía que ver también con la generación de la que él surgió, ¿no? Que es en los comienzos del rock. Y creo que 5 siglos igual en ese sentido captura todo ese recorrido, captura un mensaje y captura esta idea, como lo dijo Charly García, que Gieco es el noticiero del rock en algún sentido, ¿no? Y como decís vos, Gieco cuenta a través de la canción popular la historia de nuestro país. Sí, totalmente. Estaba pensando en el estribillo, ¿no? Porque, bueno... En esta parte de la tierra la historia se cayó. En esta parte de la tierra la historia se cayó. Y después dice, cómo se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Esta idea de la historia, porque también estamos haciendo historia acá y... pensamos en el rock nacional y hablar de Argentina, pero ahí está tocando un tema que no es de Argentina, es la parte cosmopolita también del rock. O sea, él podía haber elegido algo muy específico, pero ahí realmente algo pasó con ese 5º centenario que nos hizo tomar una toma
dar una toma de conciencia de la cuestión de la región también. Sí, de Latinoamérica, ¿no? Sí. Buenos Aires, por ejemplo, siempre es una ciudad que mira hacia Europa, Sí. históricamente. Y el país, un poco por su etnocentrismo, también termina mirando hacia Europa. Y creo que un poco los 90 traen una revisión de esa mirada hacia América Latina. Recuerdo que en esa época también, Martín, no sé si te acordás, hay como una especie de redescubrimiento de las venas abiertas de América Latina, del libro de Galeano. Sí. Uh-huh. Hay como una vuelta a eso. Hay, otras formas de globalizar, porque uno tiene la idea de la globalización pensando en el shopping y en Miami, ¿no? Sí. Pero también eso aparece ahí. Estaba pensando que después viene la Constitución del 94, que va a terminar reconociendo a los pueblos originarios como preexistentes, ¿no? Y ahí muchas veces las canciones anticipan hasta agendas políticas, ¿no? Eso es muy impresionante. Sí, totalmente. Y creo que, como decías vos, esa mirada sobre América Latina un poco va a terminar transformándose ya en un recorrido que va a tener la música popular. Y desde Argentina proyectándose y tomando un nuevo vínculo también con esa América Latina, que estaba un poco, creo, separada, ¿no? Sí, hay como momentos de que la Argentina se cierra a sí misma, o sea, sí, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. Sí. Hablando de la cuestión folclórica que mencionábamos antes, yo sé que vos empezaste como periodista a cubrir el Festival de Cosquín, ¿no? Y el Festival de Cosquín es realmente una cosa increíble en la música popular argentina, porque es ese momento en donde la capital de la Argentina no está en Buenos Aires, sí, sino que está en Cosquín, y expresa una federación de prácticas musicales. Pero en los 90 fue la aparición de lo que llamó el folclore joven. La canción más famosa del folclore joven es, yo no me la creo tocando folclore, voy a tocar el comienzo nomás, pero para que la gente lo identifique, vos me hiciste acordar que aún antes de que empiece a cantar la persona que canta esta canción, ese punteo de guitarra, en realidad, por eso la dificultad, la conocen mucho, ¿no? Es siempre el mismo instrumento, pero tocar bien folclore requiere como hablar con otros acentos, ¿no? Y ahí sí. Yo nunca me la creí, pero bueno, ahí toqué algo que vos conocés, ¿no? Bien. Bueno, la canción en realidad es de Mario Álvarez Quiroga, claro. Se llama Donata. De hecho, cuenta la leyenda que Mario Álvarez Quiroga se compró su casa con esta canción. Claro. O varias casas, pero en principio una casa se compró. Por el éxito masivo. Por el éxito de ese tema. Y como decías vos, puso en el eje, nuevamente, creo, hablando de agendas, puso al folclore otra vez en la agenda pública de la cultura popular. Sí. Extrañamente, porque en realidad la música popular, la canción, digamos, de raíz, podríamos decir, está totalmente presente todo el tiempo nunca en se el fue. país. Nunca digamos, se fue. Está todo el tiempo en las casas, en las familias, en las nuevas generaciones. Pero sí, a veces, como decís vos, hay momentos que ocupa cierta centralidad. Y creo que en esa década o en ese periodo en que aparece Soledad, otra vez se empieza a hablar de folclore por fuera de los medios tradicionales de folclore, digamos. Sí, ¿no? te puedo contar una historia ahí personal. El Festival de Cosquín se pasa por la tele, estamos hablando de los 90, cuando no había todavía ni internet ni nada. Con una antena escuchando en el medio del campo, con mi primo, pescamos ese momento del debut de Soledad, que se le pide un bis, una chica adolescente cantando un repertorio. Había una cosa extraña, más que nada de la energía. En todo caso, totalmente. Lo del folclore joven tenía que ver con que eran jóvenes, punto. Claro. Digamos, no tenía que ver tanto con la novedad musical, pero sí con la aparición de una nueva camada de artistas, ¿no? Sí, con lograr, digamos, un poco Soledad termina representando en Soledad, como decís vos, alguien que venía de una generación muy joven, con la cual supuestamente el folclore hasta ese momento no estaba asociado, claro. Sino que uno asociaba el folclore con la imagen de personas grandes. Claro, los chalchaleros, Atahualpa, claro, que ya habían crecido, claro tenían una trayectoria artística de 4 décadas. Y en el caso de Soledad también con esa energía totalmente disruptiva a lo que son, entre comillas, las formas folclóricas de cierta solemnidad, claro, que aparecía corriendo, revoleando el poncho, un terremoto de además de 1,55 m, pero con una personalidad, digamos, impresionante. Hay que pensar que tenía 16 años, 16. Que era la primera vez que se presentaba en Cosquín, aunque había tocado en diferentes festivales,
Sí, Y hay que en estar ese escenario, en ese para la escenario, tele de todo el país, ¿no? para Claro. todo el país, por un escenario en el cual se ha consagrado la mayoría de los grandes artistas populares de la Argentina, Mercedes Sosa, Víctor Heredia, el mismo León Gieco, Claro. y más acá otros artistas, ¿no? Entonces, bueno, tenía todo ese peso simbólico que sin embargo ella, con esta especie de desparpajo, Frescura, sí, sí, sí. rompió un poco todos los moldes y se transformó en un fenómeno, hasta la fecha, en uno de los fenómenos más populares que generó la música Sí, claro, porque sigue de la muy canción vigente. popular. Sí. Y Cosquín, vos que, digamos, pues empezaste a ir a Cosquín sistemáticamente, digamos, Sí, 10 años. 10 años. 10 Bueno, años ¿qué seguidos. es lo que tiene, cuál es la magia de Cosquín por afuera de lo que vemos? Yo nunca fui, por ejemplo, o sea que algún día me vas a tener que llevar. Dale. La magia de lo que pasa, además de lo que pasa en el escenario mayor, porque eso, es un festival que dura 9 noches y tiene una actividad increíble, pero ¿qué es lo que vos podrías decir por qué funciona tan bien año tras año? Es algo que la verdad que siempre funciona como un faro para el folclore, ¿no? Creo que funciona muy bien porque básicamente, si uno lo piensa en términos más simbólicos, Cosquín es como un espacio de encuentro de todas las tonadas, de todas las provincias, de todas las músicas. O sea, es eso. Claro. Llega gente de todos los lugares, todos los músicos que están dando vuelta por el país se concentran ahí. Aunque y no toquen escenario grande, o sea, porque van a las peñas, van a ver bueno, si pueden probar suerte en tocar una peña. Y hay gente que ni siquiera, y eso es un poco quizás lo más interesante y la fuerza un poco de Cosquín, ni siquiera va al escenario principal, no pasa ni una noche por el festival. Se genera toda una cuestión alrededor del festival o alrededor de ese escenario, por afuera, en los balnearios, en los campings. Hay gente que ni siquiera, digamos, sale a la noche a recorrer peñas, sino que su Cosquín es encontrarse con otras familias o llevar a su familia ahí, compartir con otras familias en un camping, comer un asado y guitarrear toda la tarde. Claro, y después, la música está todo el tiempo dentro. La música es son 24/7, como dirían los chicos, de música. Y creo que quizás por ahí la fuerza está en que todos forman parte realmente, o se sienten parte de una música. Creo que ahí es por fuera de lo artístico, por fuera del escenario, creo que la fuerza más grande que tiene Cosquín y el atractivo más grande es que todos un poco creo que se sienten parte de un momento de la historia, ¿viste? De su música en algún sentido. Es una cosa federal, finalmente hay una cosa, eso es lo totalmente que vos federal. Vos ahí, y yo de hecho conocí a todos los músicos que conocí de las diferentes provincias, aquellos que después iban a transformarse un poco también en una renovación dentro del género folclórico, los conocí ahí, de La Rioja, de Tucumán, de la Patagonia, del litoral, todos ahí en 9 noches. Para un periodista es ideal porque los encontrás a todos. Tenés toda tu agenda armada. Y en esa época además no había internet, claro. O sea que ahí era el lugar donde vos entrabas en contacto con esa música, ¿no? Impresionante. Siguiendo, digamos, charlando sobre cómo abordar una década tan larga como la de los 90, lo que pasa en la segunda mitad de la década del 90 es que aquello que había sido económicamente estabilizar la inflación se transformó en una pesadilla porque no había trabajo, había desocupación y demás. La música fue manifestando ese malestar de múltiples formas. Y yo te proponía por ahí detenernos en un disco, la Versuit Vergarabat, que tiene, además es un poliedro de temas, ¿no? O sea, a mí me impresiona porque en la Versuit, el disco Libertinaje, a ver, repasemos los temas. El más conocido es Se viene el estallido, ¿no? O sea, Señor Cobranza. Señor Cobranza, claro. Señor Cobranza, original. Señor Cobranza. O Tomo, para no enamorarme. O sea, tiene una es multiestilístico. Huevita del Sur, por ejemplo, está ahí. Claro, esa cosa de mezclar géneros, por un lado, que es muy de los 90. La banda de rock que es capaz de tocar cumbia. Bueno, y creo que un poco en los 90 también pasa eso en un montón de grupos. Pienso en un grupo de rock como los Cadillacs, como los Piojos también. Se incluye la murga, el sonido rioplatense. La música, digamos, como de otros géneros, empieza a romper esas barreras de un rock como se pensaba, ¿no? En los 80 por ahí más. Y se empieza a mezclar mucho más con menos prejuicio, ¿no? Esto después en el tiempo hace que hoy pensemos en la música. Hoy un chico o una chica escucha en su playlist de todo y no hay vergüenza en decir que escucha de todo. Antes quizás sí había una cuestión más de sectores. Cada uno en su tribu, sí. De hecho, estaba pensando, bueno, como no son temas pianísticos, por eso no lo vimos, pero Matador, yo siempre lo doy como ejemplo, donde es una canción que toma el samba reggae, que es una música del Salvador de Bahía,
que se metió una canción en un género que no existía acá y ahora forma parte del repertorio murguero de las canchas, en las canchas de fútbol. O sea, se ensambló esa práctica musical que era de otro país directamente, muy fluidamente, con una canción supermasiva, ¿no? Pero además de eso, uno piensa en las bandas mainstream, o sea, Bersuit está ocupando un lugar importante, pero tiene un discurso político doble, ¿no? Que es, por un lado, hablar de la cuestión más económica, pero también en el año 98, en ese disco, aparece una canción que yo no la tenía en mi radar, honestamente, que es cuando se había indultado a los militares que habían cometido genocidio, había una zona baja. El Berbisky hace un libro sobre un militar que reconoce haber participado de los vuelos de la muerte, ¿no? Y Carlos Céspedes, que es el bajista de la Bersuit, compone un tema que se llama Vuelos, que dice directamente esto sin dar vuelta, ¿no? Pero es una verdad dolorosísima, pero bellamente resuelta en la música, ¿no? Vos me estás mirando y yo voy a caer colgado en tu sien. Vos me estás mirando y yo voy a caer. El cantante, yo en este momento me pongo en el lugar de la persona que está por ser lanzada a un avión. Es tremendo, pero a su vez hay una idea de lucidez. Le está diciendo al victimario que él va a quedar dentro de su cabeza para siempre. La canción es eso, es esa narración de algo que es, de hecho, como dice acá, es un paisaje de espanto, ¿no? Y me parece sumamente valiente que en ese disco que uno pensaría la incitación a la acción de se viene el estallido y demás, este momento de parar y decir acá hay otro problema que hay que resolver, que es la agenda de derechos humanos, ¿no? Y en el año 98 no era una agenda, ¿no? Me parece que una cosa que uno va aprendiendo en la historia de la música argentina en democracia es cómo los artistas a veces levantan banderas que son incómodas, ¿no? Bueno, ahora que no sé si la tenías en el radar. Yo honestamente no me acordaba la canción. Me acordaba de esa canción cuando me la mencionaste y además ahora que la tocaste me pasó algo particular y que hago asociación libre si me permitís, pero me sonó a Los dinosaurios de García. O sea, claro, podría decir que esta podría ser una secuela de esa canción. Sí. O como una respuesta que a veces tienen las mismas canciones dentro de la música popular, de canciones que a veces sin querer o a veces como van parte abordando del el mismo colectivo, eje temático, se van respondiendo o van haciendo como continuidades. Y creo que como decís vos también, es verdad, creo que ese lugar de la canción popular, de la música popular, que va relatando la historia, digamos, sí, en los 90, sin duda, también empieza a aparecer atravesado por esa crisis social que después se va a terminar, digamos, o anticipar esa crisis social que ya se estaba viendo, pero que termina de estallar en el 2001, claro, y que vas escuchando a partir de diferentes situaciones o de cosas que vivimos y que ya veíamos venir, cómo la música popular va anticipando esos momentos. Ese disco además está producido por Santaolalla para conectar con Gieco. Y además forma parte también de varias producciones de Santaolalla en esa época de los 90 que marcan también esa idea y esa identidad también medio de visión de lo latinoamericano y reivindicar ese poder de su música. Sí, el modo de ser cosmopolita también no necesariamente ser europeo o norteamericano, sino latinoamericano. Sí. Hay otro modo de ser latinoamericano, y yo cerraría con esto porque no lo habíamos charlado, pero es la cumbia, ¿no? La cumbia en los 90 que tiene... También. Que tiene una historia larga de antes, pero que aparece inclusive aceptada socialmente de un modo utilitario, a veces por las élites. Y tenés el fenómeno de Gilda o Rodrigo desde el cuarteto, y después también la cumbia villera como otra crisis, un signo de una alerta a lo que estaba pasando. Por ahí sobre la cumbia podemos hablar más adelante, pero quería volver a Gilda por ahí. No sé si vos... ¿Por qué ese personaje icónico con una vida breve va a transformarse tan rápidamente en un símbolo de la cumbia de los 90, según vos? Y es interesante lo que pasó con Gilda, porque primero Gilda es una de esas artistas que justamente no venía del circuito cumbiero bailantero, como se le decía en aquella época, y creo que esa singularidad también le dio otro lugar en otro tipo de públicos de la clase media que hasta ese momento no consumía cumbia. O miraba de lejos, claro. O miraba de lejos, ¿no? Ella también formaba parte de esa clase media baja o clase media que fue cayendo en algún momento con la familia de ella y que de alguna manera ocupaba también un lugar de empoderamiento de la mujer, escribía sus canciones. De hecho, no me arrepiento de este amor, de por sí es como una especie de declaración, ¿no? También, totalmente. Entonces creo que ahí ella simbólicamente también reúne todo esto y de hecho
hoy o hasta hace un tiempo, hubo nuevas generaciones de chicas que empezaron a cantarla, incluirla dentro de su repertorio, aunque sean artistas de diferentes géneros. Así que tiene claro, todos esos componentes, Gilda, ¿no? Uh-huh. Haber sido una mujer, digamos, que tenía una vida, entre comillas, tradicional, sí. patriarcal, y que rompe con eso y sigue con su idea de hacer música, Uh-huh. y en ese contexto también se transforma en una especie de pionera. Claro, y compone sus temas, ¿no? Como es. Gracias. Gracias a vos. El cantante, yo en este momento